incremento al salario mínimo de los trabajadores indistintamente del sector al que pertenezcan. Este es el tema que vamos a abordar hoy. ¿Es un incremento justo o no? ¿Era lo que los trabajadores esperaban? ¿Puede esto traer alivio económico a estos trabajadores en nuestro país que ganan el salario mínimo? Vamos a abordar el tema con dos invitados hoy día. Así es, Jocelyn, la expectativa era que se aumentara al menos un 16% para este 1 de marzo. Y para hablar sobre este tema ya nos acompaña Welvin Romero, economista, y también Miguel Ruiz, sindicalista de la Central Sandinista de Trabajadores. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer que nos acompañen. Claro que sí. ¿Qué nos puede decir usted como sindicalista? ¿Está satisfecho con este incremento? ¿Es lo que ustedes llevaron a la mesa de negociación? Entiendo que esta vez fue un acuerdo tripartito. Sí. Bueno, satisfechos no estamos, pero es la que nos permite la realidad, las condiciones. Nosotros como Central Sandinista de Trabajadores y la Mesa de Unidad Sindical y Social siempre planteamos un 10% y un 5%. Esa fue nuestra propuesta. De acuerdo a ley, nos correspondía el 15-16% si aplicáramos la ley del salario mínimo, pero bueno, hubieron muchas posiciones encontradas y buscamos un punto de equilibrio que era el 10 y el 5. Entonces ayer se logró un 7%. La gran ventaja que tiene esto es que es tripartito. Esto nos da estabilidad a todos los sectores, empresas, gobiernos, trabajadores. Y creo que todos cedimos, ¿verdad? La parte empresarial, gobierno, trabajadores principalmente, y logramos ese 7% para todos los sectores. ¿Realmente representará esto, Welvin, un alivio para los trabajadores? ¿Lo van a sentir en el hecho de cuando vayan a retirar su salario van a decir, ve, esto he podido comprar yo con el incremento, con el ajuste del salario mínimo? Y hay otro punto que la gente quizá no se explica, es que hay crecimiento económico y las cifras van muy bien en el caso de nuestro país, pero ese crecimiento económico no se logra traducir a un 16%, que era lo justo, lo que esperaban los trabajadores de incremento o ajuste del salario mínimo. Sí, eso depende del sector en el que esté, porque hay gente que recibe más de 600 córdobas de aumento. En el caso del sector agropecuario apenas son 300 córdobas, 309 córdobas lo que implica el aumento. Si lo contrastas contra la canasta básica, lo que tenés es que en el sector agropecuario se aumentaron 309 córdobas y la canasta básica en el mismo periodo aumentó 1.729 córdobas. Es un total disonancia, ¿no?, entre lo que aumentó la canasta y lo que están recibiendo como aumento los trabajadores agropecuarios, que representan el 28% de todo el empleo del país. Alrededor de 278.000 trabajadores estarían recibiendo este beneficio de un 7% de ajuste salarial mínimo. ¿Y esto de qué forma va a impactar positivamente? Porque también se habla que la canasta básica superó los 16.255 córdobas al cierre del año 2021. Vamos a ver una gráfica que nos ha traído nuestro economista en esta mañana, donde pues justamente se ve los costos de la canasta básica para este año y en estas últimas semanas, y precisamente eso, pues como usted también manifestaba, Welvin, de esos costos y ese crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento en nuestro país, que es diferenciado, y entonces uno dice, bueno, 16% era lo que esperaban algunos trabajadores, otros quizás que pertenecen a sectores fuertemente golpeados por la pandemia y otras situaciones como el sector turismo, quizás se podría interpretar como que debería ser menos del 16. Me pregunta, mire, yo con el criterio de que a unos sectores hay que pagarles menos que a otros no estoy muy de acuerdo. Si la lógica de tener una estructura productiva en cualquier país del mundo es que esa estructura productiva pueda pagar los factores de producción, es decir, pueda pagar sus costos. Si alguien no puede pagar los costos, tiene que salir del mercado. Eso es lo que se establece en una economía de mercado. Ustedes tuvieron una experta en derecho laboral hace unos días, donde ella decía y generaba empatía hacia las MIPYMES, que las MIPYMES no iban a poder soportar más de un dígito de aumento salarial. El problema de las MIPYMES no son los costos salariales. El problema de las MIPYMES es que no tienen compradores. Tienen una demanda excesivamente precaria
Y esos somos los trabajadores, la demanda de las MIPYMES, los compradores de las MIPYMES somos los asalariados. Vamos a ver nuevamente la gráfica sobre la cobertura de la canasta básica y de cómo en algunos sectores sí se logra cubrir cierto porcentaje y en otros es todavía mucho menor. Por ejemplo, en el agropecuario es el sector que menor poder adquisitivo tiene para poder adquirir, valga la redundancia, la canasta básica, y en el caso del sector construcción es el mejor poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo explicar entonces que no debería de ser un incremento diferenciado? Mire, el problema es que se ha venido negociando por sectores y lo que tenemos es que cada día alguien quiere que le paguen a él diferenciado también, digo el representante empresarial, ¿no? Y así se ha venido estructurando una tabla salarial con 10 salarios mínimos para la misma actividad. Pues estamos hablando de que el salario mínimo se aplica al trabajo no calificado. Y yo creo que lo que hay que hacer acá, que es la propuesta que ha hecho el movimiento sindical, es una reforma a la ley. Es decir, esta ley ya desde nuestro punto de vista es bastante obsoleta y debemos de trabajar en cómo modificar esta ley. Una ley progresiva en el sentido que incorpore, por ejemplo, la indexación en el término de la evaluación y el crecimiento. Ya existe en otros países. Se devalúa la moneda e inmediatamente hay una indexación al salario. Igual sin necesidad de negociación anual. Sí, sin necesidad. Es automático. Es decir, se da y no lo va a llevar a la mesa de negociación. Y eso sí llevaría, esa indexación anual llevaría a un beneficio claro, en tiempo real a los trabajadores. Quitar el problema de la especulación. Justo, claro, no el acuerdo, que no siempre es justo. ¿Cuánto debería de haber incrementado? Tomando en cuenta la realidad de nuestro país, el crecimiento económico y las variables o la fórmula que se usa para calcular esto. Es que la realidad de nuestro país depende de los anteojos que tenga puesto el que la analice. Y hay analistas que plantean de que el problema de la realidad de nuestra economía es que no soporta aumentos de salario. Porque se traduce en desempleo, dicen. Sí. Entonces, hay otros anteojos que dicen tenemos que promover la demanda para que la economía crezca. Es decir, hay que permitir que la fuerza de trabajo tenga capacidad de compra para que vaya demanda de productos y los productores aumenten su producción. Le decía, depende de los anteojos que uno tenga puesto al analizar nuestra realidad. Y actualmente con este ajuste del 7% va a representar eso, desempleo, las empresas van a reducir su productividad, porque un 7% no era lo que esperaba en el sector de las MIPYMES. MIPYME decía un 4% a lo máximo, y a un 7% dicen que van a estar desajustando sus finanzas económicas. Un sector empresarial planteaba 4%, no necesariamente eran MIPYMES. Y también yo escuché que habían propuestas de 3%. De hecho, yo pienso de que en términos de negociación es una excelente negociación, pues sacaste el doble de lo que te estaban proponiendo. Aunque eso signifique, desde mi punto de vista, que seguimos en el círculo de reproducción de la pobreza. Pagas bajos salarios, no hay demanda, los productores no producen. Y vamos a ver en pantalla el otro gráfico, salarios mínimos y línea de pobreza. Cómo algunos sectores son los más afectados por este fenómeno pues de la pobreza, que no es exclusivo de Nicaragua. Hay muchos países que tienen este problema y que están enfrentándolo. El punto es, ¿lo estamos enfrentando de la manera adecuada? Y en este gráfico realmente vemos si realmente esa clase trabajadora que está por sector sale de la línea de pobreza o continúa todavía con un ajuste del 7%, que representaba entre 300 córdobas a 690 córdobas. Mire, la última línea de pobreza oficial que se publicó, es decir, que la publicó el Estado, fue en 2016. Esta línea de pobreza que ustedes tienen ahí se calculó ajustándola con el tipo de cambio. Si la ajusto con la inflación sería mayor. Ahí lo que tenemos es que solo 3 actividades económicas superan la línea de pobreza general. Es decir, le estamos pagando a nuestra fuerza de trabajo por debajo de la línea de pobreza general. Sería el sector construcción, electricidad, comercio, entre otros servicios, y el minas y canteras. Y minas y canteras. El resto del sector estaría por debajo de la pobreza. ¿Qué significa estar por debajo de la línea de pobreza? ¿Qué carencia enfrenta una familia o una clase o un trabajador? Básicamente que no tenés acceso a la canasta mínima de alimentos que deberías de tener.
Por ejemplo, habría una deficiencia en el caso del ajuste del 7%, porque al aumentar hasta 690 córdobas, mientras la canasta básica aumentó el año pasado casi 1000 córdobas, hay una deficiencia de 300 córdobas para poder lograr superar esa pérdida de poder económico que obtuvo la familia al aumentar la canasta básica en 16.255 córdobas, 300 córdobas de diferencia. Sí, habría. Entre enero y diciembre del 2021, la canasta básica aumentó 1.700 y algo, pues por ahí ando la cifra. Y estamos hablando de que el que más aumento recibió fue 600 y pico. Entonces habría un déficit de más de 700 córdobas para poder cubrir el total de la canasta básica, el costo total. Sí, pero lo que hay que analizar es que si las familias se van a quedar inmóvil con la cantidad de ingresos que tienen. Normalmente lo que las familias hacen es mandar a alguien más que se meta al mercado laboral. Ayer, por ejemplo, estaba llenando un formulario de una señora de Ciudad Sandino. Su esposo es el único que trabaja en la casa, tienen 3 hijos, él gana 6.800 córdobas, acaban de mandar al hijo de ayudante de mecánico para tratar de tener un ingreso más. Esa es la forma en que nuestras familias ajustan. En el caso de Miguel, los trabajadores esperan que los sindicatos defiendan los derechos de los obreros. Se esperaba un 16% de ajuste según el acuerdo o según la ley del salario mínimo, que era crecimiento económico del año pasado e inflación. El crecimiento fue de 9.5%, la inflación alrededor de 6.25%. Eso había representado un 16% de incremento salarial. ¿Por qué no defender esa posición? Nosotros la defendimos y producto de esa defensa que hicimos nosotros sale un 7%. Por eso hablamos nosotros de que hay que reformar la ley, porque cuando la ley me beneficia sí la aplico, pero cuando no me beneficia no la aplico. Y eso es lo que pasó. Bueno, hace 2 años nosotros nos recetaron un 0% y después nos recetaron un 3% y era de acuerdo a la ley. Ahora la ley nos dice, entonces no, porque hay que buscar la estabilidad nacional. Es un problema estructural, creemos, nosotros los sindicatos, por eso hablamos de que tenemos que discutir una nueva ley que proteja, pues, porque aquí hay que proteger a los más débiles y el Estado está para proteger al más débil. El ministerio, el gobierno, las entidades que administran la ley. Tenemos una llamada, vamos a dar apertura a nuestra línea telefónica en este momento. Buenos días, gracias por llamarnos, le escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días. Bienvenido, ¿cuál es su comentario o su pregunta para nuestro invitado esta mañana? Bueno, pues los señores tienen toda la razón de lo que están diciendo. Habemos personas que no disfrutamos por el salario mínimo y nos estafan por otro lado. Y creo yo de que el gobierno de nuestro presidente debería regularlo, porque hay empresarios que son malos, pues, son malos y no se establecen la tasa del salario mínimo. Y creo yo que debería de hacer una supervisión general en todas las empresas. Ok, muchas gracias. En cuanto ya entra en vigencia el 1 de marzo de este año 2022, el 7% de ajuste salarial es de ineludible cumplimiento de todas las empresas. ¿Y qué pasa si no la aplican? ¿Van a haber sanciones? Sanciones. Es de toda la empresa pública y privada. A partir de que se publica este salario mínimo, debe de ser efectivo cumplimiento. Eso dice la ley. Aquella empresa, aquel empleador que no cumple es sancionado de manera inmediata. Pero volviendo al tema, que es un tema que para nosotros es crucial y es fundamental, y lo hemos planteado públicamente, por ejemplo, que tienen que ver con temas de salario, la regulación de los precios. Es decir, es fundamental. ¿Cómo es posible que en términos de 3 meses subió 1.500 córdobas la canasta básica? Entonces tu poder adquisitivo se deteriora enormemente. Y en ese sentido, igual va al mercado a comprar el que es de la pyme, el que es de la construcción, y vamos todos al mismo mercado. También está el incremento en el precio de los combustibles. El precio del combustible. En el caso de los departamentos es mayor al incremento que se siente en Managua. Y el movimiento sindical fue más allá y lo dejamos planteado en la mesa y lo estamos haciendo el día de hoy. Hay que revisarlo, el tema del IR para los trabajadores. Ese es un tema fundamental, estamos pagando impuestos.
Actualmente, ¿verdad? algunos trabajadores se van a ver afectados con el incremento salarial porque se les sube el techo al IR. Claro, estamos hablando casi el 40% de trabajadores, nuestros cálculos, en Maquila ya estamos arriba del 50% de los trabajadores pagando el IR. Entonces es un tema que para nosotros es fundamental discutir y lo planteamos en ¿Y la esa mesa. discusión para cuándo estaría Es tripartita tomándose en también, cuenta? es tripartita y por eso lo hicimos en la mesa, debe de ser ya parte del diálogo, ¿verdad? Por eso nosotros estamos, de alguna manera, nos pareció importante que el acuerdo fuera tripartito, el salario mínimo, porque sectores empresariales en la mesa plantearon este problema. Es decir, ¿qué motivación hay de un trabajador de laborar era extra o el tema del incentivo cuando te dicen no percibo yo en mi ¿Cuál es la salario propuesta así ese que hacen del incremento? IR? ¿De pasar de 100.000 hasta cuánto? Hasta 150.000 es la propuesta. ¿Y el ¿verdad? beneficio sería para cuántas Estamos trabajadores? hablando para una masa laboral arriba de, qué sé yo, casi 450.000 Y trabajadores. ahí sí podrían ya tener un impacto positivo en el Exacto. aumento salarial del 7%, Exacto. porque algunos que lo pierden al incrementar el salario mínimo por el techo del IR. Exactamente, entonces para nosotros es crucial analizar el tema del IR, el tema de los precios, el tema de combustible, y por eso existen entidades que se supone deberían de trabajar en esta dirección. Tenemos una llamada antes de continuar con el tema. Muy buenos días, gracias por llamarnos. Muy buenos días a todos. Sí, adelante, ¿cuál es su pregunta o su aporte a este tema? Sí, quería saber yo de qué manera el incremento de este por ciento a los trabajadores podía ayudar a la gente del campo, a los trabajadores, los campesinos. Si ese incremento entonces aplica al sector de los campesinos, Sí. al sector agropecuario. 7%. Es así, ¿verdad? Sí, sí. ¿De Perfecto. cuánto a cuánto pasaría el salario ya a partir del 1 de marzo? En el caso del sector agropecuario. Agropecuario pasa 4.723.95. Ellos van a recibir un ajuste de alrededor de 300 córdobas. Exactamente. ¿Y cómo va a ser este ajuste? ¿Va a ser en dos partes o de una vez? No, una sola vez. A partir del, se negoció por una sola vez un año. Es decir, este salario para todos los sectores. ¿Cuáles fueron los sectores? Agropecuario, las pescas, mina y cantera, industria manufacturera. El régimen especial de zona franca ya lo aplicamos. Ese se aplicó a partir del 1 de enero. Beneficia a más de 131.000 trabajadores. Que es el 8.25. El 8.25, que aclaro, ya para el próximo año viene una nueva negociación en Maquila y zona franca, ¿verdad? Que vamos a iniciar. Sería estos nuevamente meses. por 4 años esa No negociación. lo sabemos todavía, ni sabemos el monto. Eso va al proceso de negociación. Y ¿Pero después- qué parámetros utilizan en el tema del sector de la zona franca para definir un 8.25%? ¿Qué parámetros utilizan? También el crecimiento del año anterior porque se negocia por 4 años. Nosotros utilizamos varios parámetros. Tiene que ver mucho la estabilidad. Nosotros negociamos temas de salud, temas de seguridad, temas de vivienda, temas de recreación, y también el salario es un componente en esa negociación tripartita que hacemos en la zona franca. Pero también recordemos que la zona franca, todas sus exportaciones va hacia Estados Unidos, una mayor parte, y cuando hay crecimiento en las órdenes o los pedidos de trabajo, entonces son criterios que nos permiten a nosotros poner en la mesa para una negociación. ¿Qué es lo que podría salarial. surgir en esa negociación mayor a 8.25% o inferior, tomando en cuenta el tema de la pandemia, el tema de la economía que está atravesando nuestro país, que para este año 2022 habría un crecimiento no mayor del 4%, según las nosotros- autoridades gubernamentales? Nosotros estamos planteando que debe ser superior a esto. Porque miren algunos datos que es interesante compartirlos con ustedes a nivel de la región centroamericana, en Maquila. El mismo trabajador, el mismo operario, operaria, en El Salvador tiene un salario base mensual de $295. En Guatemala, $364. En Honduras, $280. Y en Nicaragua andamos por los $190. Entonces, el mismo operario, el mismo producto que va a Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa? Que para nosotros estamos todavía muy largo de esa brecha, y le hemos dicho a los sectores empresariales, principalmente de este rubro, que perfectamente nosotros podemos subir para arriba en materia de salario. Y por supuesto, nuestra propuesta todavía tenemos que afinarla, discutirla,
porque es tripartito también, ¿verdad? Vamos a atender otra llamada telefónica, Miguel y Welvin. Muy buenos días, ¿cuál es su aporte al tema? Le escuchamos. Sí, buenos días. Sí, ¿cuál es su comentario? Díganos. Buenos días. Sí, quería saber ese reajuste salarial del que se está hablando, el 7%, ¿qué va a pasar con el sector de los jubilados? Ok, muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Muy oportuna. Sí, la se pregunta. supone que los jubilados que ganan el mínimo de su sector tienen que aumentar el 7%. Se ajusta inmediatamente, es automático. Pero esto no aplica a los que vengan pensión reducida, ¿o sí? No, es que ese es otro tipo de Otro normativa. tipo de pensión. Otro Sí. tipo de normativa por ser otro tipo de pensión. Ok. Pero las pensiones normales se tienen que ajustar. El que gane el salario mínimo del sector en el cual trabajó, inmediatamente se le aplica el mismo aumento que se le aplicó a los trabajadores activos. ¿Qué es lo que se podría esperar en el mercado nacional? Una especulación de precios, porque normalmente suben los combustibles, aumentan los productos de la canasta básica y normalmente ahí se pierde poder adquisitivo para obtener los 53 productos que integran la cesta familiar. Con el aumento del 7%, ¿esto va a ocurrir y cómo frenar? Mire, en el 2018 creo que fue, o el 2017, hubo un aumento de 10% en los salarios, un poquito más ¿Qué ha de sido 10%. el más alto que ha tenido? Sí. Y no hubo ningún proceso inflacionario. O sea, es cierto que los salarios son un costo de producción, pero cuando estamos en esta discusión de cuánto aumentar, se sobredimensiona el peso de los salarios en los costos. Entonces, hacemos como que el salario fuera el principal costo de producción en todas las actividades, y eso es totalmente falso. Me gustaría conocer más detalles de esa propuesta que tienen ustedes de reforma a nuestra legislación en materia laboral y tributaria. ¿Qué es lo que ustedes estarían proponiendo y de qué manera? Porque no es solo decirlo, es hacer las cosas. ¿Lo estarán proponiendo ante la comisión respectiva en la Asamblea Nacional? ¿Cuándo lo estarían haciendo? ¿De qué manera? ¿Y en qué consiste? Estamos en ese proceso de negociación, ¿verdad?, de la ley del salario mínimo. Básicamente vamos a demostrar técnicamente de que debemos de hacer una ley progresiva y tomando en cuenta también lo que está pasando en el mundo, el contexto de la pandemia, la crisis económica. Se habla de muchas reformas laborales regresivas en el mundo. Casualmente en España hoy están hablando de reformas laborales totalmente en contra de los trabajadores. Y nos estamos oponiendo a eso, de tal manera que en el caso concreto de Nicaragua, para nosotros debe ser una ley de salario mínimo que vaya en este sentido, es decir, que estimule el crecimiento, que estimule la producción, pero también que genere recursos para los trabajadores y poderles hacer frente a esos grandes problemas de la canasta básica, los recursos que necesitamos para atender los problemas de la familia. ¿En qué consistiría específicamente esa reforma en cuanto a la ley del salario mínimo? La forma, por ejemplo, de indexación del salario, el tema del crecimiento económico, el tema de la devaluación, que automáticamente se apliquen, ¿verdad? Ya no habría una negociación anual. ¿Cómo no? Siempre. Tiene que haber, pero ya vas a partir de que cuál ves realmente el incremento salarial. Y no vamos a ir a discutir factores que deben de estar ya incorporados en el salario de los trabajadores. Entonces, para nosotros este es un tema el tema del IR, por ejemplo, debemos dejarlo regulado también. No estamos negando a no pagar impuestos, lo que estamos hablando, que además en el IR debe ser progresivo. El que gana más se le apliquen, pero en este momento sentimos que la gran carga del pago del IR está en la fuerza laboral. Y aquí nosotros vemos grandes incentivos a sectores empresariales, por ejemplo, exoneraciones, etcétera, y entonces sigue cargando sobre la espalda de los trabajadores el costo de la crisis económica. Esto debemos de regularlo, ¿verdad? Y por eso estamos hablando nosotros de la necesidad fundamental de establecer un diálogo de carácter tripartito para poder hacer frente a esta problemática. Eso es lo que estamos hablando cuando decimos hay que modificar la ley, hay que avanzar en esa, porque eso nos da fortaleza, ¿verdad?, en el poder adquisitivo de los trabajadores. Tenemos una llamada telefónica, vamos a atenderla. Muy buenos días, ¿cuál es su aporte, su consulta? Le escuchamos. Buenos días. Aprovechemos el tiempo. Mire, Sí. Buenos días, soy un trabajador de guardia de seguridad. Sí, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Yo gano 1.300 semanal, que es lo que pago, y trabajo 24 horas. ¿Cuánto puedo ganar yo a la semana?
Ok, su consulta es que cuánto estaría devengando con ese 7% de aumento salarial. ¿Cuánto mínimo. gana actualmente? Nos dijo. ¿Ah? ¿Cuánto gana actualmente? Yo gano por semana 1.300 por semana. Y ¿Al trabajo mes? 24 horas. Trabajo en una platanera. Ok, el guarda de seguridad, ¿en qué sector estaría incluido? Servicio. En el servicio. Gana 1.300, dice, por semana. O sea que está en el rango del mínimo. En el mínimo. ¿Cuánto se le debería de aplica incrementársele, además de lo que él gana? el 7%, serían como 300 y pico de córdobas. Aplicables para marzo. Ya. Sus conclusiones y recomendaciones en este tema, y siempre la cordial invitación para que vengan y puedan también respaldar a la audiencia en este sentido, porque cada vez que nos llaman dicen los sindicatos, los sectores deberían de ponerse más en los zapatos de nosotros los trabajadores. Por ejemplo, con las asistentes del hogar es un tema de nunca acabar. Esto lamentablemente es uno de los sectores más vulnerados en cuanto a sus derechos laborales. Entonces me gustaría que sus conclusiones vayan orientadas en cuanto a esto y el que se debe de hacer a lo inmediato, pues después de esto del 7% de incremento o ajuste del salario mínimo, que consideraba Welvin, ¿verdad?, que es una negociación exitosa, según lo que usted nos decía, ¿no? Aunque yo quisiera que obviamente, ¿no?, que el aumento fuera sustancialmente mayor. Okay. Pero sin embargo, de acuerdo a las características de la negociación que se realizó, hay que decir que fue una negociación exitosa por las posiciones que había en el proceso de negociación. Yo pienso que a lo inmediato debería el movimiento de trabajadores iniciar un esfuerzo serio y profundo de análisis de la situación del país y el efecto que tienen los salarios en esto, y discutirlo con el sector privado. El sector privado nicaragüense tiene que entender que se tiene que cambiar los anteojos, que de nada sirve estar sacando tasas de ganancia altas por una operación si en el largo plazo al final va a terminar ganando menos, porque no hay demanda. Y el otro tema es que hay que ir organizando adecuadamente todos los elementos que componen el salario. Es un contrasentido que los empresarios grandes paguen 2.5, 3% como tasa efectiva de impuestos de la renta, y un trabajador pague de entrada, por ejemplo, un ayudante de albañilería de entrada ya va a pagar 15% de impuestos sobre la renta. Y eso es un total contrasentido. Además que... O sea que se le va a ir ahí el aumento y más del aumento, porque se va a pagar un 15%. Sí, pero es que eso dice la ley. Si ganas más de 8.333, el Córdoba más ya paga 15% de impuestos. Sus conclusiones, estimado. Sí, creo que el movimiento sindical está para aportar al país. Tenemos una posición constructiva para la estabilidad. Hemos demostrado los sindicatos que a través del diálogo y la negociación podemos generar desarrollo y estabilidad en nuestro país. Eso lo demuestran los acuerdos tanto en materia salarial como en zona franca, y por lo tanto queremos hacer un llamado al sector empresarial, a sectores de gobierno, a los diputados, que debemos de revisar a fondo esta matriz que estamos hablando y ponernos en perspectiva del desarrollo. Nosotros somos del planteamiento que hay que traer más inversión a este país, pero una inversión con respeto a los derechos laborales, una inversión con respeto, ¿verdad?, a las normativas de salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras, y que debemos de tener salario. No podemos ser competitivos. Un país con mano de obra barata, eso es de nuestro punto de vista. Y hay una notoria diferencia en cuanto al salario mínimo de Nicaragua respecto a los otros países centroamericanos. Claro, por ejemplo, acá anda alrededor de los $200, y por ejemplo en Panamá $600, Costa Rica $521, Honduras $429, Guatemala $339, y así sucesivamente. Claro, entonces uno oye, muchos preguntan aquí, y aquí lo he escuchado, que la gente, ¿por qué se va la gente? Se va por eso, tenemos malos salarios. Es decir, no solamente se va el obrero, se van técnicos y se van profesionales a trabajar a El Salvador, a Guatemala, a otros países, porque los salarios son mejores. Entonces nos quita esa competitividad, entre comillas, que se habla en el país. Por lo tanto, invitar a los sectores, no solamente laborales, sino sectores empresariales, que debemos de buscar un mecanismo que nos permita enfrentar estos grandes desafíos. Los trabajadores estamos planteando que hay que resolver este tema a fondo, ¿verdad? El tema del salario, el tema de la inversión, el tema de la estabilidad, el tema del empleo, el tema de la productividad,
que son temas fundamentales para los trabajadores. Agradecemos mucho el tiempo de ambos y que hayan venido acá con la audiencia de Acción 10 en la mañana a analizar este tema y a darnos sus apreciaciones, recomendaciones y el qué se debe de hacer luego de este incremento o ajuste del salario mínimo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Ahora les vamos a presentar la tendencia que tuvimos el día de